muy básico. Está relacionado con una ciencia que estudia las propiedades físico-químicas o sustancias químicas que se introducen del exterior a nuestro organismo exterior, que tienen las características de absorberse, distribuirse, interactuar con nuestras células. Nos dice Goodman que interactúa con nuestro protoplasma, ¿no? ¿Qué es el protoplasma? ¿Se acuerdan? De la membrana celular y el citoplasma y el núcleo. El protoplasma, antiguamente, es un término antiguo que Goodman lo utiliza en su nueva edición. Interactúa con el protoplasma, nos dice, ¿no? Y esto da una respuesta, ¿no? Para fines terapéuticos para nosotros, ¿no? Los médicos. Entonces hay conceptos como por ejemplo droga o fármaco, que es toda sustancia química que interactúa con un organismo vivo, utilizado para el tratamiento, prevención, curación y diagnóstico de una enfermedad. Esto lo determina la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Droga o fármaco. Son sinónimos, como dice acá, ¿no? Que nos dan el concepto de utilizar una molécula química que interactúa con nuestro protoplasma, de uso, de tratamiento terapéutico, podemos decir, prevención, curación y diagnóstico. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, droga o fármaco, no utilizamos ya el nombre de droga. ¿Por qué? Se utilizó al principio, ¿no? Al comienzo del estudio de farmacología, hace unos 70 años, les decíamos droga, ¿no? Pero ya no se utiliza porque en el marco legal, droga es una sustancia química que tiene como función estimulación del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ahora le podemos decir, según la Organización Mundial de la Salud, está permitido, ¿no?, utilizar estas dos nomenclaturas, aunque en nuestras leyes en Bolivia, drogas tienen esas características, son los psicofármacos, ¿no? Entonces, sinónimos de fármaco son medicamentos, hay medicina, agentes farmacológicos, compuestos o instrumentos farmacológicos o remedios, sinónimos solamente. Podemos decir este tipo de sinónimos, ¿no? Entonces, como concepto, farmacología es una ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de las drogas o fármacos en el organismo mismo, como concepto bien básico. Esta imagen nos da una referencia. La farmacología clínica se relaciona con todas las ciencias llamadas como ser biología, genética, anatomía, microbiología, parasitología, bioquímica, fisiología, inmunología y patología y fisiopato. Decía una licenciada, el que sabe fármaco domina todas las especialidades que tenemos y no se aleja de la realidad, ¿no? El que maneja fármaco maneja medicina, así de sencillo, ¿no? Y bueno, está relacionado esto con otras ciencias y la aplicabilidad que tenemos que tener. ¿Tenemos que aplicarla? Sí. ¿Tenemos que conocer fisiología? Sí, tenemos que conocer fisiología. Porque los fármacos no producen nuevas funciones, por si acaso, ¿no? Vamos a ir viendo eso. El objetivo, como disciplina, una ciencia en el conocimiento de las propiedades del fármaco y su acción sobre el sistema biológico, con el fin
que pueden ser prescritos y administrados con la máxima seguridad y eficacia. Ese es nuestro objetivo de nosotros. Seguridad, no tenerle miedo al fármaco, ¿no? Se le tiene respeto. Y cuando se les tiene respeto, se les tiene conocimiento. ¿Ok? No voy a utilizar a un fármaco porque tengo miedo a utilizarlo. Sí hay que tenerle respeto, no miedo. Tenemos mucho miedo, es verdad. Los mismos colegas, cuando estoy hablando de farmacología en los retrovirales, se asustan y nos dicen: doctor, nosotros nunca hemos utilizado este tipo de fármaco. Y yo les digo, no hay que tenerle miedo. Si uno no lo utiliza, ¿no? Por supuesto que va a haber una susceptibilidad a fallar. Como les digo, el que no practica, lamentablemente se queda atrás. Es una materia bastante interesante que el que no practica medicina con fármacos se olvida de farmacología y se olvida de la terapéutica y se olvida de todo, ¿no? Entonces, por lo menos hay que practicar. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Seguridad y eficacia en la farmacología general. Bueno, aquí una imagen donde vemos droga es lo mismo que fármaco. Ese conocimiento ya lo tenemos claro, es lo mismo, pero con unas características actuales, ¿no? Ya drogas son llamadas aquellos fármacos que tienen actividad en el sistema nervioso, ¿no? Como por ejemplo, y que pueden alterar o pueden estar relacionadas con el consumo indiscriminado de esta molécula. Es lo mismo farmacología. La pregunta que me dicen siempre, doctor, ¿es lo mismo farmacología que terapéutica? A ver, ¿qué opinan ustedes? Le he dicho el concepto de fármaco, no le he dicho el concepto de terapéutica. ¿Pero es lo mismo o no es lo mismo? ¿O qué diferencia hay? Este es un punto muy importante. Ustedes llevan terapéutica en cuarto año o en quinto. ¿Qué importancia tiene conocer terapéutica? ¿Es importante conocer farmacología para conocer terapéutica? A ver, ¿qué diferencia entre farmacología y terapéutica? Sí, Ricardo. Es como anatomía esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por el poro prostatítico sin artrosis? Ricardo, ¿te acordás o no? Bueno, por ejemplo, terapéutica está relacionado, por ejemplo, a métodos que utilizamos a curar. Puede ser no farmacológico, farmacológico. Por ejemplo, la terapéutica para reducir una patología muy frecuente en las mujeres, migraña, para reducir la cefalea por migraña, hay una terapéutica no farmacológica. ¿Cuál sería? ¿Qué? Reposo. 2. Que esté en un lugar donde no entre la luz. 3. La alimentación. Que no coma chocolates o un vino. ¿Lo ven? Esos son métodos no farmacológicos. ¿Son terapéuticos? Sí, son terapéuticos. Cuando ustedes avancen en terapéutica, ¿no? Farmacología es una parte de la terapéutica. La terapéutica puede ser
farmacológica y no farmacológica. Entonces, yo voy a hablar de farmacología. Y por supuesto, algunos detalles que vamos a ver en la práctica que se relacionan principalmente con estos detalles. Entonces, nos dice, toda sustancia o molécula preparadas, las preparaciones pueden ser sólidas, semilíquidas, gaseosas. Entre el contacto podemos estar hablando que pueden alterar, inhibir, estimular, reemplazar, pero esto está relacionado con la función intrínseca de las células. ¿Qué significa esto? Las células cardíacas, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven las células cardíacas? ¿Para qué sirven las células cardíacas? El miocardio, ¿para qué sirve? Bombear. Contracción. Okay. Nosotros no podemos hacer que una célula del miocardio tenga una función de conducción, por ejemplo. Que sea una función netamente de las neuronas. Los fármacos no producen nuevas funciones en las células donde actúan. Si es en las células nerviosas, en las neuronas, función, sinapsis. Pueden excitar o pueden inhibir. Su efecto puede ser agonista o puede ser antagonista. Entonces, esto es muy importante, está relacionado con eso. No crea nuevas funciones. Los fármacos solamente actúan en su acción intrínseca de la célula, en su acción puramente que funcione la célula, que funcione, natural, la fisiología, podemos decir, normal de la célula. Entonces, pueden inhibir, estimular, reemplazar. Esto está relacionado con datos funcionales del fármaco. ¿Los fármacos pueden producir toxicidad? Todos fármacos pueden producir toxicidad. Todos los medicamentos no son inocuos. Cuando son inocuos, no sirven. No sirven, pues. Si no hacen algo, no sirven. Sencillo. Entonces, los medicamentos no pueden producir toxicidad a nuestro organismo, como vemos acá en esta diapositiva. Toda sustancia inorgánica que produce daño a nuestro organismo o células. La toxicología es la rama de la farmacología, podemos decir, que estudia los efectos tóxicos de los componentes químicos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las ramas de la farmacología que estudiamos principalmente los médicos, nosotros? Porque en farmacología hay un estudio donde hace, por ejemplo, la farmacología de los que tratan vegetales, por ejemplo, ¿no? De los que tratan animales, los veterinarios tienen su propia farmacología. Se parece mucho a la de nosotros, sí, porque es una célula eucariota, pues no una célula que está relacionada con lo que nosotros manejamos. Entonces nuestra farmacología, nuestra como médicos, el conocimiento básico está relacionado con farmacocinética, farmacodinamia y farmacocinética, ¿no? Farmacodinamia estudia los efectos del fármaco sobre el organismo y la farmacocinética estudia la absorción, distribución, transformación del fármaco, y aquí falta la eliminación, ¿no? En esta diapositiva. En esta que vemos aquí son las ramas principales que nosotros vamos a estudiar. Farmacognosia. ¿Qué es farmacognosia? Es el origen de dónde
se estudia de dónde viene el fármaco. Lo tenemos que estudiar por lo menos lo básico. ¿Okay? Si viene de los minerales, si viene de la parte semisintética, si es elaborado en un laboratorio, como todos lo son, ¿no? La farmacotecnia y la farmacia, nosotros no llevábamos esto. Antiguamente se llevaba, ¿no?, farmacotecnia, cómo elaborar un fármaco, por ejemplo, hacían fármacos. O sea, se entraban en los laboratorios los médicos y hacían. Ahora ya no. Yo estuve en el trance, no entré a un laboratorio a hacer una práctica de elaborar un fármaco. Yo no tuve esa práctica. Mis profesores sí tuvieron esa práctica. Y yo estuve en la práctica donde todavía había, en los exámenes nos ponían fórmulas químicas farmacéuticas. O sea, nos ponían el fármaco en fórmula química. Esa era mi época todavía. Ahora no hay eso. Les pongo eso y ustedes me denuncian, ¿no? ¿Cómo se llama? Por maltrato psicológico. Seguro que sí. ¿No? En mi época todavía yo entré a ese sistema de evaluación. Pregúntenme para qué servía. Nada, no servía para nada nosotros. Y nosotros éramos contando los carbonos, ¿no? ¿Cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántas enlaces? ¿A qué? ¿Cuántas ramificaciones hay? Todavía me acuerdo, ¿no? Pero nunca lo utilizamos. Y creo que nunca en esa parte, hasta ahora no lo hemos utilizado. Pero bueno, eso es un tema de farmacotecnia y farmacia, donde nosotros solamente miramos cómo lo preparan y su producto final, ¿no? Nada. Farmacocinética, el movimiento del fármaco en nuestro organismo, estudia todo lo que es la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Eso es lo que vamos, y les decía, es muy importante conocer la absorción. Me decían algunos colegas, doctor, pero es importante la absorción. ¿Cuántos de sus pacientes se curan sabiendo la absorción? ¿Cuántos los pacientes se adhieren al tratamiento sabiendo cuántos de moléculas tenemos en el plasma, los movimientos, lo que hace, la forma de eliminación? Está relacionado con la farmacocinética, ¿no? Ya vamos a entrar en detalle cuando entremos al tema principal. Farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al organismo. La farmacodinamia está relacionada con fisiología y bioquímica. Agarradito de la mano está, ¿no? Entonces el conocimiento de bioquímica, lo básico, más básico, está relacionado con este tipo de reacción. Entonces la farmacodinamia, ¿qué es lo que hace? Estudia lo que el fármaco interactúa con una molécula fisiológica normal de nosotros, ¿no? La farmacodinamia está relacionada con el mecanismo de acción del fármaco. A ver, un ejemplo. ¿Conocen? La nefrona. ¿Conocen la nefrona? ¿No la conoce la nefrona? No sabe decir qué es la nefrona. ¿Qué es la nefrona? Es la unidad estructural básica del riñón. ¿Qué función tiene la asa de Henle? En la asa de Henle es así, ¿no? Una cita. Tiene un tubo que baja, la curva, y un tubo que sube. ¿Lo ves? Se llama ascendente, asa Henle ascendente, ¿no? Hay una molécula
una proteína en la membrana ahí, membrana celular, que se llama membrana. ¿Ahí qué se produce? Vamos a ir a la, primero, ¿qué se produce ahí? De repente ni saben qué se produce. ¿Qué se produce en la nefrona? En la asa de Henle, total. Se llama el sistema sistema de contracorriente. Son los movimientos de sodio, potasio, calcio, agua que van, se absorben, se reabsorben a esos niveles. ¿Ves que es importante fisiología? Si yo les hablo de esto y les digo directamente, la furosemida, un diurético de asa, mecanismo de acción, bloquea la bomba de sodio, potasio, 2 cloros. Ya ustedes tendrían que saber qué es lo que se produce ahí, ¿no? Se produce la absorción de sodio, la absorción de agua y la absorción de potasio. Comenzando de ese punto, vamos diciendo, si bloqueamos, si es un fármaco que bloquea la absorción de sodio, potasio y 2 cloro, y agua, por supuesto también, porque a esos niveles tenemos agua, ¿no? ¿Qué va a producir este fármaco? ¿Volúmenes aumentados o volúmenes disminuidos? Aumentados. Si yo estoy bloqueando el sodio para que se reabsorba, ¿los volúmenes van a estar aumentados o disminuidos? Si yo, a ver, sencillo. Por eso les digo, ¿qué es la nefrona? Es la unidad básica de absorción y reabsorción del plasma sanguíneo. Punto, ¿no ves? Asa de Henle, ¿sí? Y aquí es donde se produce el sistema de contracorriente. Se absorbe sodio, se absorbe potasio, cloro, y hay bombas en las células que forman este tubo que tienen una bomba que se llama sodio, potasio, 2 cloro. La furosemida es un diurético de asa. Bloquea a esta bomba, produciendo que el sodio, el potasio y bueno, el agua no se puedan absorber y se puedan ir por aquí. Entonces, nuestro medio interno, esto está relacionado con nuestro medio interno, ¿no ves? ¿Recuerdan el medio interno? La concentración de sodio, la concentración de agua en el medio interno, ¿va a estar aumentada o disminuida? Disminuida. Bien, ¿por qué decían aumentada entonces? Recién cuando dibujé, esto tiene que estar en su cabecita aquí. Si bloqueamos aquí, vamos a tener. ¿Y qué efectos secundarios podemos tener? Conociendo esto, sabemos los efectos secundarios. ¿Qué es lo que vamos a buscar en este medicamento? Si su mecanismo de acción, eliminar qué? ¿Ah? Vamos a tener un volumen de orina aumentado, indiscutiblemente. Pero su efecto secundario que puede tener deshidratación y
Pérdida de qué cosa? Los electrones. ¿Cuál? Sodio. Muy bien. Miren, conociendo farmacología, el mecanismo de acción, tenemos la organización de nuestro cerebrito de sus efectos secundarios. Entonces, chicos, el mecanismo de acción es bioquímica y fisiología pura. No nos inventamos nada. El fármaco no inventa una función. O está provocando un bloqueo o está provocando un efecto agonista. Un efecto agonista y un efecto antagonista. No entiendo lo que el traductor me va a decir. Y yo les voy a decir, ¿saben leer? Ya. Bueno, para eso está en la diapositiva, ¿no? Para mis letras. Pero ustedes, su letra tiene que estar bonita, ¿no? Porque sus exámenes son escritos toditos. Bueno, entendieron qué es farmacodinamia, ¿no? Eso es farmacodinamia, conocimiento de fisiología. El fármaco farmacodinamia, ¿para qué farmacogenética? Estudia la interacción del fármaco con el ADN y ARN, puestos relacionados con las características, información y sincronización de la función de síntesis de ADN, ¿no? La terapéutica, ya como dije anteriormente, ¿no? Está relacionada con protocolos para sustituir, para inhibir, para excitar, ¿no? La farmacoeconomía, también hablamos un poquito en las clases prácticas de la farmacoeconomía, que sí o sí la tenemos que saber. Para eso les voy a dar, busquen en Farmacor, Chávez, en las farmacias que tengan página. Ahí sale el precio de cada fármaco, ¿no? Entonces ustedes pueden guiarse, ¿no? Mire, doctor, este fármaco vale 2 pesos y este vale 25, ¿no? Depende de dónde ustedes lo busquen, ¿ya? Eso es investigación igual. Farmacoepidemiología. ¿Qué busca la farmacoepidemiología? ¿Ah? ¿Qué busca? El estudio de la acción en toda una población. A ver, díganme un ejemplo de un fármaco que haya producido repercusiones en la gestación. En embriología lo llevan, el Latman dice, ¿no? Ahora me acuerdo, en embriología llevan el Latman, ¿no? Y dice, ¿qué dice? Paracetamol. ¿Qué nos dice? ¿Se acuerdan de la talidomina? ¿Qué produce? La siringomelia. Se utilizó este medicamento para la hiperemesis, para el vómito. Gestación. Lo dice el Latman. Ustedes lo avanzaron. Yo creo que lo han leído. ¿No? Aquí dice, la talidomina produjo en este tipo de pacientes, por ejemplo, bebé con este tipo de malformación. ¿Han visto alguna vez la siringomelia? Un bebé que tiene piernitas juntas, ¿no? Parece una foquita el bebé, ¿no? Ese tipo de patología se produjo y gracias a la farmacoepidemiología, el estudio de investigación, ¿no? Se dio. Me dicen el paracetamol, sí, el paracetamol hasta ahora sigue siendo estudiado, que no digan los doctores paracetamol, todo le damos paracetamol. Pero hasta ahora el mecanismo de acción no es estudiado. Nos dice, no es considerado un aire, belleza, pero actúa inhibiendo una ciclooxigenasa.
Sabemos también que actúan en los receptores cannabinoides de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos receptores cannabinoides. ¿Cuáles son nuestros receptores cannabinoides? Los que interactúan con la química que se llama el tetrahidroxicannabinol. Y el paracetamol se une a los receptores cannabinoides. Interesante, ¿no? Hay muchas cosas más interesantes, ¿no? Pero bueno, no por eso le vamos a apuntar 10 paracetamol, ¿no? Cuidado. Ya. Los que me entienden se creen. Ya, aquí tenemos entonces la farmacovigilancia. Todos tenemos que hacer farmacovigilancia a nuestros pacientes, desde luego que sí. Cómo lo toma, si lo tomó a la hora, si es constante, si es adherente. Bueno, toxicología y posología. Toxicología ya vimos el concepto y la posología es el arte de medicar. La posología es el arte de medicar. Sabemos dosis, sabemos cuál es el medicamento de elección. Bueno, está relacionado con eso. Esto es lo que hace la interacción farmacocinética, ¿no? Y farmacodinámica, ¿no? La farmacocinética está relacionada con la absorción y eliminación. El efecto farmacológico está dado por la farmacodinamia. El efecto está relacionado con concentraciones en el sitio y el efecto farmacológico de la actividad intrínseca. Bonito este cuadro, ¿no? Está relacionado con la función farmacocinética y farmacológica. Bueno, se acabó la clase. Bueno. ¿Estamos bloqueando? Sí. Y ahora ya no me bloqueo, es la cantidad de alumnos que hay en la Católica. Tienen que venirse en micro, hay que pedirle. No, si no hay parqueo, uno hay que irse allá al charco número 4. O sea, tenemos que ser más discriminativos para que entre a la universidad. Yo digo, ¿dónde está la crisis? La crisis. Bien, eso es bueno. Estamos mal, eso es bueno, porque ustedes van a decir, después donde aplazan. Más platito. Uno le mira bonito el proceso y pasa. Bueno. Entonces, farmacocinética y farmacodinámica. Concentraciones en el sitio de acción, efecto y el organismo. Entonces ahí están relacionados con lo que farmacognosia es el origen de la droga. Por ejemplo, tenemos droga vegetal, raíces, tallos, miren, los opiáceos, por ejemplo, morfínicos, todo lo que es fentanilo vienen a ser de este tipo de situación, pero vienen de origen vegetal. Animal, insulina, ya no se utiliza la insulina porcina, pero ahora ya es sintética y humanizada. La tecnología. Esto sí se descubre, algunos estudiantes de medicina, ¿no? Hacen la primera síntesis de insulina en los cerditos, ¿no? Y hacen la primera molécula farmacológica relacionada con el sistema endocrinológico. Ahora ya no hay, ya es humanizada, es directamente sintética, ¿no? Drogas minerales, el carbonato de litio, se sigue utilizando.
Por supuesto que sí. El litio es un fármaco que se utiliza bastante en los pacientes bipolares. Ayuda mucho en regular el sistema nervioso en este caso. Drogas sintéticas, químicas y laboratoriales, ¿no? Tenemos drogas naturales, más sintéticas, recombinantes, productos de síntesis proteínica, gen nuclear, de microorganismos como la Escherichia coli. Entonces, el origen de la droga hay que conocerlo como base en la farmacología. Buchmann habla del principio del fármaco en cada tema. Yo sé que es bastante. ¿Ya lo leo? ¿Quisieron leerlo o no? Es mucho, ¿no? Pero traten de tirarle un resumen. Aquí están algunas características. Origen de los medicamentos. Los remedios curativos son muy antiguos. Son muy antiguos y está relacionado con el origen vegetal, ¿no? El reino vegetal, la medicina natural. Aquí tenemos los productos semisintéticos. Ya son elaborados en laboratorio, y los sintéticos puramente son directos sintetizados en laboratorio. Esto es lo que se aprende en farmacocinética. Todo lo que es la distribución del fármaco, los tejidos, los receptores, los plasmas, la absorción, la excreción, la biotransformación del fármaco. Todo esto estudia la farmacocinética. La farmacodinámica, respuesta. La droga se une a su receptor y la respuesta está relacionada con inhibición, estímulo, apertura o cierre de los canales. Tenemos activación enzimática. Todo esto está relacionado con la farmacodinámica. Tenemos que conocer, sí, hay que conocer, como dije hace ratito. Les di un ejemplo. Ahora, ¿cómo se elabora el medicamento? Chicos, ahí quedamos. Ahí vamos a quedar. Esperen, les hablo un poquito de esto de ¿cómo se elabora un medicamento? Esto es solamente un esquemita de lo que cómo se fabrica, se comercializa, ¿no? El laboratorio explora los posibles principios activos, se desarrolla la sustancia química, se estudia la eficacia y la seguridad. Los primeros años se estudian animalitos, por eso farmacología, por ejemplo, veterinaria, pues es una belleza. ¿Por qué? Porque lo tienen a los animalitos ahí y pueden trabajar con ellos. Nosotros no podemos trabajar con seres humanos, no es posible, ¿no? Entonces, pero podemos hacer la prueba, la comercialización, las autoridades que representan y nos dicen este medicamento sigue o no. Nosotros, principalmente Bolivia, está regulado por la FDA, ¿no? La elaboración de patentes se comercializa y al cabo de 10 años el laboratorio pierde la patente y otros laboratorios. Les voy a dar un ejemplo de lo que pasa en pacientes con VIH. Hay un fármaco que ha salido el año pasado. Los pacientes me decían, doctor, este fármaco, oye, es el nuevo fármaco que ha llegado, está en Estados Unidos, en Europa. Y yo le decía, sí, está, se llama el lenacapavir. El lenacapavir ha salido el año pasado. Pero ¿qué pasa? Todavía la patente la tiene la empresa. Una ampollita vale $55.000.
son 2 ampollitas que se da. Una al principio, 6 meses, son 2 ampollitas en el año. Entonces, pues a tomar todos los días la tableta, ¿quién va a querer? Todos quieren pues la inyectable, pues, ¿no? Y me dicen, doctor, ¿y la vamos a tener algún día? Claro que sí, cuando termine la patente aunque hay estudios ya que la Organización Mundial de la Salud está haciendo que para nosotros sea gratis y la patente no haya. Pero no, el medicamento que les digo, las 2 dosis equivalen a $100,000. O sea, para la persona que tiene plata, no hay problema, pues, ¿no? La compra. Cuando le dije el precio casi se muere. ¿Verdad, doctor? ¿Verdad? Aquí está, los precios salen en la misma fábrica que los hacen. Entonces ellos lo distribuyen en $75,000 era cuando al mes. A los 3 meses bajó $55,000. Y le dije, vamos a esperar a que baje un poquito más. Le dije, ya después pensamos en... O sea, para el que tiene plata, pues, no es nada, pues, ¿no? Si su papá gana $500,000 en medio mes, no es nada, pues, ¿no? Pero no, yo creo que parece chiste, ¿no? Pero es así. Hay gente que gana aquí en Santa Cruz ese tipo de situación. Nunca lo vamos a saber, pero hay. Entonces, ¿cuál es la respuesta, no? Pedirle paciencia, ¿no? Nunca le quiten la actitud positiva de que algún día lo van a tener ese medicamento, ¿no? Siempre se le dice, hay que tener paciencia. Ya vamos a salir y ya usted va a tener sus 2 inyectables todo el año. Ellos se sientan felices, aunque sabemos que es un poquito difícil. El gobierno imposible que pague. Sí, nuestras tabletitas que tenemos ahora pagan alrededor de 400 bolivianos por frasco para 30 días. En el mercado negro lo encuentran en 1.500 bolivianos el frasquito. ¿Saben qué hacen ellos? Los pacientes, algunos no lo toman, lo venden, lo pasan por el FEI, ¿no? Y hay personas que lo quieren, tienen la profilaxis y predisposición antes de tener relaciones con un paciente, entonces lo compran, ¿no? Pero ya tendremos un programa piloto del PrEP. El que quiera saber de eso me avisa. Pero está relacionado con un paciente que tenga VIH y su pareja no tenga. Hay un programa de eso. Uno ya no tiene que pagar 1.500 por cada fragmento. Bueno, entonces, eso va a elaborar un medicamento. Bueno, y esto no pasa a ser muy importante, la patente, y esto 10 años se pierde, eso ya está oleado y sacramentado. Esto es lo que nos dice Goodman y Gilman. Ya quieren irse, ¿no? Yo les dije que ahí quedamos. Goodman y Gilman nos da esta referencia bella de la investigación que se hace en etapa clínica del fármaco. Ahí nos quedamos. ¿Sí?